Sean todos bienvenidos el día de hoy a esta nueva enseñanza, la cual vamos a compartir para poder tener algunos principios bíblicos con respecto a la edificación de la iglesia. Hoy quiero compartir tres principios importantes cuando una iglesia o cuando una obra está creciendo, o se está formando, o están trabajando en células o en casa de iglesia, para que podamos ver cuáles son los principios bíblicos que Dios nos dejó para poder llevar a una iglesia naciente a que sea una iglesia fuerte, poderosa, una iglesia que pueda trabajar el evangelismo, la enseñanza en paz, tranquilo, y que todos los hermanos de la iglesia sean bendecidos. Vamos a ir a la enseñanza el día de hoy, donde vamos a compartir cómo poder, cierto, construir esta iglesia. Vamos a tomar estos textos que están acá para poder guiar un poco, ¿cierto?, el trabajo de la iglesia en un comienzo. Por eso lleva este título, Un nuevo comienzo construyendo la iglesia de Dios. Vamos a ver cómo funciona este tema de el poder, ¿cierto?, poder asentar las bases para poder llevar una iglesia sana en el crecimiento de la palabra. La escritura dice en Mateo 16, verso 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bien, lo primero que quiero ver acá y que conversemos un poquito lo que significa, ¿cierto? Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchas veces se ha tomado de que Pedro es el primer papa o que Pedro, ¿cierto?, es aquel personaje, aquel discípulo que Dios escogió para que sea el encargado de la iglesia primitiva. Y esto no es así. Si bien es cierto, el tema roca o Pedro, ¿cierto? Vamos a ver su significado, pero nunca la iglesia de Cristo va a estar asentada o construida o poniendo como base un hombre o una persona. Entonces vamos a ver qué es lo que quiso decir Cristo con esto. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, es decir, de las tinieblas, del lugar de los muertos, no prevalecerá contra ella. Cuando dice el texto, tú eres Pedro, ¿cierto? Pedro significa Petros. Tú eres Petro, tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Petra, es decir, el nombre de Pedro, su significado, ¿cierto? Es roca o Petro. Es como decir, la palabra dice que Emmanuel es Dios con nosotros. Es decir, si usted se llama Emmanuel, usted no puede andar diciendo que Dios está donde usted está, o que yo soy Dios, porque es Emmanuel, sino que es un nombre, es una traducción. La traducción del nombre o la interpretación del nombre tiene un significado, un valor, un número, etcétera. Por lo tanto, tú eres Pedro, Pedro es Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Debido a que el nombre Pedro significa roca, y Jesús va a edificar su iglesia sobre una roca, pareciera que Cristo está uniendo las dos palabras. Es decir, de aquí se toma la iglesia católica para poder decir que Pedro fue el primer papa. Por eso es importante entender esto. Todo, dice el texto, todo todos los que han colocado su fe en Cristo, como lo hizo Pedro, son la iglesia. Es decir, no está diciendo que Pedro, ¿cierto?, es la iglesia. Primera de Pedro 2:4 dice, acercaos a él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo ya se va desenvolviendo el tema de la piedra o de la roca. Pedro, que significa piedra,
está edificado Pedro sobre Cristo, que es la piedra angular, es la piedra del ángulo, es la base, es el fundamento. Cristo, sobre ese fundamento que es Cristo están los apóstoles. Y dentro de ese apóstol está Pedro, que significa roca. Y dice, acercaos a él piedras vivas. ¿Quiénes son las piedras vivas? Nosotros. Nosotros somos piedras vivas. Y estas piedras vivas, ¿cierto? Que se acercan, en este caso a Dios, dice piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, más para Dios escogido y preciosa. ¿Quién es esta piedra viva? Nosotros. Y también Cristo. Cristo es la piedra, ¿cierto? Que fue desechada por los hombres, la piedra angular, que vino a ser cabeza del ángulo. Por lo tanto, no está hablando de Pedro como una persona física, que sobre ese Pedro se va a edificar la iglesia, sino que el significado de Pedro roca. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Es decir, nosotros, como hijos de Dios, como colaboradores de Dios, como piedras vivas de la casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acá el texto es claro, en donde dice, cierto, que nosotros como piedras vivas somos edificados como casa, nosotros somos el domicilio de Dios, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que a Dios le agrada. Esto significa que usted como piedra, usted como roca, usted va a ser edificado, es decir, Dios va a construir sobre su vida una casa espiritual. Esto significa que no solamente yo como hijo de Dios voy a la iglesia, me congrego, sino que dentro del servicio que yo le entrego a Dios estoy siendo edificado por los discipulados, por las prédicas, por mi servicio, por la enseñanza, por los grupos en los cuales yo participo dentro de la iglesia, sea de ujier, sea de diaconado, sea el servicio que usted tenga en su iglesia, usted está siendo edificado como casa espiritual. Y cada servicio que usted entrega en su iglesia, ¿cierto? Es para agradar a Dios, no a los hombres. Entonces, como primer principio, para que una iglesia naciente pueda crecer sana, debemos entender que nosotros, como piedras vivas, somos casa espiritual que vamos a ser edificados, construidos, ¿cierto? Moldeados a la imagen de Cristo. Ese es nuestro sacrificio espiritual. Por ejemplo, si nos imaginamos una iglesia hecha de piedra y esta iglesia es Cristo y hay un hoyito en la muralla y ese hoyito, ese orificio en la muralla, ¿cierto? Necesita que haya una piedra ahí que tape ese orificio. La Biblia dice que usted y yo somos piedras vivas para la construcción de esa casa, para estar edificados ahí. Pero como la piedra es tan grande, o sea, usted cuando viene del mundo viene grande, tosco, pero Dios quiere moldearlo a usted a tal forma que caiga en ese lugar que necesita esa casa para que se tape ese hoyito. Esto significa que esta piedra va a tener que ser edificada, labrada, pulida, trabajada, para llegar a la estatura del lugar en donde Dios a usted lo va a poner. Y eso significa que vamos a ser edificados. Si yo tengo una piedra de 10 centímetros cuadrados y el hoyito que yo tengo que cubrir o tapar o el lugar donde Dios me va a poner es de 1 milímetro, todo el resto de piedra tiene que ir siendo sacado para llegar a 1 milímetro cuando la roca o la piedra es de 10 centímetros. Entonces nosotros vamos a ser edificados dentro de la iglesia. Dios va a tener hombres y mujeres que van a ser parte de nuestra formación espiritual para poder ser una casa espiritual para Dios. Esto significa que van a haber mentores, guías, pastores, maestros bíblicos que nos van a ayudar a poder llegar a esa estatura del varón perfecto. Pero también es importante que nosotros entendamos de que para poder ser, cierto, edificados en esta área, muchas veces nos van a decir cosas que no nos van a agradar, nos van a decir cosas que no nos van a gustar.
Eso es parte de la poda, es parte del poder ir sacando de esta piedra grande para poder llegar a esa piedra pequeña todo lo que sobra de nuestra vida para llegar a ese lugar. Y muchas veces en eh, en este pulir, en este trabajo de poder llegar a esa estatura, muchas veces no nos va a gustar porque nos van a reprender, a lo mejor nos van a decir algo que nos va a incomodar y a lo mejor nos vamos a molestar, pero eso es parte del proceso. Dentro de la iglesia van a haber hombres y mujeres que Dios los va a tener para poder procesar su vida. A lo mejor una persona que no le cae bien, una persona que usted como que lo saluda, pero no lo pasa mucho, y a lo mejor es su jefe dentro de la iglesia, su líder dentro de la iglesia, es la persona que Dios puso a cargo para guiarlo a usted y a usted no le gusta como guía, y tiene que obedecerlo. Entonces, muchas veces Dios va a poner a Saúles, siendo nosotros David, a Saúles que estén sobre nosotros, que a lo mejor nos van a atacar, nos van a afligir, nos van a corregir, a veces no con mansedumbre, y nos va a doler, nos va a dañar, y lamentablemente es el proceso que Dios ocupa. Dentro de la iglesia tienen que ocurrir procesos. A lo mejor puede que hayan disgustos, molestias, las cuales a lo mejor usted no va a compartir con los hermanos. A lo mejor le van a tratar mal a un hijo, van a hablar mal de su esposo, de su esposa, no sé. Pero todas esas situaciones Dios las va a ocupar para poder usted ser edificados, para que aprenda a perdonar, para que aprenda a humillarse, para que también aprenda usted y entienda de que la iglesia es un lugar de formación, es un lugar de crecimiento, en donde hay hombres y mujeres que está Dios trabajando aún con ellos, y muchas veces el viejo hombre o la vieja mujer todavía no ha muerto en ellos, donde usted va a estar en medio de gente que todavía no ha nacido de nuevo, gente que viene aún con trancas y con dificultades y ataduras del mundo y están dentro de la iglesia. A lo mejor gente que usted le va a pedir un dinero, usted le va a prestar y después no se lo van a querer devolver, etcétera. Cientos de situaciones que dentro de la iglesia ocurren, pero cuando nosotros no se nos enseña de que esas personas están ahí para poder ser los labradores de esta piedra, para que yo pueda entender, ¿cierto?, de que yo tengo que morir a mi ego, a mi yo, a muchas cosas mías, para poder entender, aceptar, ser corregido, ser edificado como casa espiritual, para poder llegar al lugar donde Dios a mí me quiere poner. Puede que para algunos sea más duro el trato, otros menos duro, pero este es el proceso. La Biblia lo llama el desierto también, en donde nosotros somos probados como el oro del crisol, y no siempre fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Es por eso que debemos entender bien este proceso y este trabajo dentro de la iglesia. Una iglesia que va naciendo, una iglesia que va creciendo, una iglesia que vienen hermanos de diferentes lugares o a lo mejor hermanos son nuevos, viene gente nueva y se está convirtiendo a Cristo, que viene con muchas trancas, problemas, dificultades, depresiones de atrás, que va a estar dentro de la iglesia. Y estos procesos, ¿cierto?, de edificación como casa espiritual, muchas veces van a ser dolorosos. Pero Dios muchas veces permite esto para que usted y yo podamos darnos cuenta de que estamos siendo trabajados y labrados como casa espiritual. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta edificación de la casa sobre la roca no es Pedro, sino recuerde que la roca es Cristo. Entonces, nosotros vamos a ser edificados sobre la roca que es Cristo. ¿Quién es este hombre prudente? Aquel que es comparado con un hombre que su edificación está sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estas lluvias, estas lluvias que vinieron, estos ríos, el soplo de viento
que golpean contra aquella casa, mírelo así. La casa es usted. Nosotros somos el templo, la casa de Dios. Las lluvias son las dificultades. Los ríos, los vientos son los comentarios que golpean contra aquella casa. Son palabras feas que muchas veces vamos a escuchar o no nos va a gustar. Todo esto va a ocurrir, ¿cierto? Y va a golpear esta casa que está sobre la roca, y la casa no cayó porque estaba sobre la roca. Es decir, esto significa que mientras haya problemas, haya dificultades, haya desacuerdo, desaveniencia dentro de la iglesia, pero mientras usted esté en la roca que es Cristo, usted no va a caer. Puede estar un poco débil, puede estar un poco molesto, pero eso es solucionable, eso es pasable, eso es el proceso de ser edificado como casa espiritual, y Dios está en control de ese proceso. Por eso es importante que entendamos que en esta iglesia naciente el primer requisito que la Escritura nos da es que debemos estar fundados, parados sobre la roca que es Cristo. Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Entonces acá vemos lo diferente a la roca. Acá está el hombre insensato, en el otro era el hombre prudente. El hombre insensato edifica su casa sobre la arena. Desciende la lluvia, los comentarios, soplan los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó la casa, y fue grande su ruina. Entonces vemos acá de que esta casa, que estaba sobre la arena, no fue capaz de soportar el proceso, la dificultad, la edificación espiritual sobre este hermano y esta hermana que está dentro de la iglesia, y usted a lo mejor los conoce, usted conoce hermanos que se han ido de la iglesia, hermanos o hermanas que están en ese proceso, a lo mejor que algo no les gusta y se quieren ir, son personas que no están sobre la roca, sino sobre la arena, porque si estuvieran sobre la roca, ellos permanecerían, serían parte de la solución, parte de que si se está edificando esta casa espiritual, que son las almas de los hermanos, y si hay una palabra dura, hay que suavizarla, hay que poder darle a entender a ellos de que van a ser procesados, van a ser a lo mejor golpeados contra estos vientos, ¿cierto? Donde la lluvia también va a caer, y ellos tienen que estar sobre la roca y no sobre la arena. Yo creo que a lo mejor esta enseñanza no debería tener tanta profundidad porque usted entiende lo que yo le quiero compartir. Entonces, si usted está pasando procesos en su iglesia, si está pasando dificultades, si en este momento tiene a lo mejor en su mente el irse de la iglesia, el que está pasando muchas dificultades, está ocurriendo esto. Está viniendo los vientos, las lluvias, los soplos, está siendo probado como el oro en el crisol en medio de la prueba. Pero usted si está en Cristo y en la roca y si ha nacido de nuevo, nada lo moverá de la presencia del Señor. Mira qué maravillosa enseñanza el Señor los presenta cuando una iglesia naciente está creciendo. Son cosas que tenemos que conversar, que tenemos que hablar, que tenemos que hablar con los hermanos para que ellos puedan entender y aprender de que dentro de la iglesia también ocurren situaciones complejas y difíciles que son parte de la formación del carácter, de la edificación espiritual como piedras vivas para la casa de Dios. Así como a Jesús, el enemigo, Satanás, el diablo lo persiguió, lo tentó, le mostró cosas, lo buscó por todos lados para hacerlo caer, así también a nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo. Muy bien, ahora quiero pasar a otro punto con respecto a la edificación, con respecto, ¿cierto?, a el poder levantar una iglesia nueva, y son principios bíblicos que tenemos que adoptar para que podamos ir eh, siendo edificadores de estas piedras vivas y de los hermanos que están en la iglesia. Primera de Corintios 3, del verso 6 al verso 7, dice, yo planté, ese es Pablo, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios el que da el crecimiento. Es decir,
Pablo plantó, pero Pablo no es nada. Apolo regó, pero el que regó tampoco es nada. El que es importante es el que da el crecimiento y este es Dios. Por lo tanto, si yo predico bonito, si yo canto bonito, si yo tengo un buen servicio en la iglesia, para Dios eso es añadidura, esa es una bendición, pero lo importante acá es en quien da el crecimiento, no es el reconocimiento de los hombres, porque Pablo diría, yo planté 4, 5, 10, 7 iglesias. Apolo dice, pero yo llevé la enseñanza, regué la palabra por todo lugar. Pero si Dios no está en ese proceso de la plantación, del riego, del cuidado, en vano dice la Escritura que nuestra edificación. Por lo tanto, como segunda enseñanza para esta iglesia naciente con respecto a la edificación de la iglesia, es que delante de Dios nosotros solamente somos servidores. Uno planta, otro riega, otro siembra, otro mueve la tierra, otro cerca lo plantado, otros se preocupan de espantar los pajaritos, ¿cierto? Que van a comerse la semilla, etcétera. Todos tienen un trabajo, todos tienen una obligación dentro de la edificación de la iglesia, pero siempre, siempre, nadie es más grande que el otro, sino el que da el crecimiento es el más importante y ese es Dios. Yo planté y otro regó. Pablo planta la semilla que es la palabra, el amor, la fe, la perseverancia, el compromiso. Apolos, el discípulo de Pablo, mantenía, fortalecía, afirmaba la palabra de Pablo enseñada y predicada. Por lo tanto, aquí vemos cómo hay un equipo, ¿cierto?, que trabaja. Pablo hace una función, Apolo afirma lo que Pablo enseña. Por lo tanto, no hay que tener una competencia dentro del trabajo y de la obra, sino que todos somos miembros de un solo cuerpo y cada parte del cuerpo tiene su función diferente. Lo dice el libro de Corintios también. La cabeza tiene una función, las manos tienen otra función, las piernas tienen otra, el ojo, el oído, la nariz, etcétera. Todos tienen diferentes funciones, todos están dentro del cuerpo y todos son importantes, todos. Pero nunca creerse uno más importante o más alto que el otro porque aparece más en los púlpitos y el otro no aparece, no. Desde el que hace el aseo hasta el que está en la puerta y el que está en el púlpito, todos tienen el mismo nivel de servicio. Para Dios, todo aquel que sirve, la Biblia dice que se merece una recompensa porque es un obrero y el obrero es digno de su salario. Por lo tanto, no se preocupe usted, no tenga celo, no tenga envidia de que una persona puede estar arriba, el otro abajo y que cuando me va a tocar a mí. Esa competencia dentro de la iglesia, ese celo ministerial, esas motivaciones que a veces nos mueven a hacer lo incorrecto. Por ejemplo, si hay uno que siempre predica y el otro está en la puerta, el de la puerta dice, ¿cuándo me va a tocar a mí predicar? Pero a lo mejor lo va a hacer por contienda, como dice la Escritura. Algunos predican por contienda para querer decir, ah, si Dios también me usa a mí, si yo también puedo estar ahí no solamente él. Entonces, si esa es nuestra motivación, obviamente está incorrecta, es una motivación errada y Dios no va a respaldar ese trabajo porque hay una competencia espiritual y ministerial. Y Dios conoce el corazón y las motivaciones de todos los hermanos que trabajan en la iglesia y prestan un servicio. Es por eso que necesitamos entender en esta nueva iglesia que están haciendo y dejar estos principios bien claros, bien claros. Si bien es cierto, tiene que haber un pastor como cabeza y tiene que tener sus delegados, su equipo de trabajo, pero dentro de la iglesia y para los ojos de Dios, todos somos iguales. Muy bien. Como Dios nos da el crecimiento, es decir, cómo Él lo hace, Él nos dará el crecimiento a través de tres formas específicas. Primero, a través de personas humanas o hermanos de la iglesia. A esto Dios le llama tutores o mentores, las personas que van a estar a cargo de nosotros, ¿cierto? Para poder
guiarnos, enseñarnos. Si usted está en un discipulado, el profesor del discipulado va a ser su hermano, su mentor, su maestro, que lo va a ver cómo crece, va a ver cómo el desarrollo bíblico, si tiene buena memorización, si usted va armando bien las ideas. Este hermano está a cargo no solamente de entregar la enseñanza, sino de ir chequeando cada hermano que está aprendiendo y discipulándose para poder ver el potencial para que el día de mañana pueda también ir creciendo dentro de la casa de Dios. Bien, Él nos da el crecimiento a través de las circunstancias adversas, es decir, pruebas en la fe. Dentro de la iglesia, nosotros vamos a tener pruebas de fe. Estas pruebas de fe son importantes porque para poder uno no ser inestable, como dice el libro de Santiago, que toda persona que es inestable, emocionalmente inestable, es una persona de doble ánimo que no puede tener un cargo. No puede tener un liderazgo. Un día anda bien, otro día anda mal, un día anda bien, un día anda feliz, otro día anda triste, un día no le cuenta nada a nadie, el otro día anda contando su vida a todo el mundo. Una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no es apto para poder llevar un liderazgo, para poder llevar un equipo de trabajo adelante, porque usted no sabe cómo va a estar su día. Por lo tanto, Dios nos dará el crecimiento a través de estas pruebas de fe, en donde vamos a ser probados en lo económico, a lo mejor vamos a perder el trabajo, vamos a ver si nos seguimos congregando o nos vamos y volvemos cuando... hay hermanos que cuando no tienen trabajo llegan a la iglesia, tienen trabajo, después no van más a la iglesia. Entonces, estas pruebas de fe nos van a decir qué es lo que hay en nuestro corazón y cómo tenemos que hacer las cosas. Por lo tanto, estas son las áreas, la forma en cómo Dios nos da el crecimiento. Punto número 3. Disciplinas espirituales. Poner nuestro cuerpo, alma y espíritu en obediencia a Dios. La disciplina espiritual, nosotros estábamos leyendo an- unos textos más atrás, de que nosotros vamos a presentar sacrificios espirituales a Dios. Estos sacrificios espirituales tienen que ver con la disciplina. La disciplina espiritual es poner nuestro cuerpo, alma y espíritu en obediencia a Dios, que es lo que muchas veces nos cuesta. Nos cuesta ser obediente en nuestro cuerpo. Voy a hablar del cuerpo, alma y espíritu. Nos cuesta muchas veces. Por ejemplo, el cuerpo son los cinco sentidos. Ya está el olfato, la vista, etcétera. Perdón. Y en estos cinco sentidos, ¿cierto? Los cuales están nuestro cuerpo, muchas veces gobiernan nuestro cuerpo a tal modo de que nos perdemos de los cultos, de los servicios, de los estudios bíblicos, de la coinonía, de la comunión con los hermanos, porque nuestro cuerpo se encuentra enfermo. No sabiendo que si estamos enfermos o estamos cansados, ¿cuántas veces usted nos ha dicho, no, no voy a ir a la iglesia porque estoy cansado? Si en la iglesia usted no va a trabajar. A la iglesia usted va a fortalecerse. Usted va a la iglesia y se sienta. Ahí se alimenta, se nutre, se fortalece, ora para poder recibir fortaleza. El Señor lo anima, lo estimula, etcétera. Por lo tanto, nunca, nunca le haga caso a su cuerpo cuando haya un servicio, un culto y usted se sienta cansado. Vaya, porque Dios renovará su fuerza como las águilas, le dará fuerza como el búfalo, como dice la Escritura. Por eso es importante que nosotros aprendamos cómo podemos darle órdenes a nuestro cuerpo. Luego nosotros tenemos, ¿cierto?, nuestra alma. Y cuando hablamos del alma, estamos hablando de tres cosas importantes, algunos dicen cuatro. Ya, cuando hablamos del espíritu, perdón, cuando hablamos del alma, yo aquí voy a hacer una flechita para acá para arriba, estamos hablando del carácter. Cuando hablamos del alma, hablamos de las emociones. Cuando hablamos del alma, hablamos del intelecto y de la voluntad. Todas estas cosas están en el alma. Estas cuatro cosas están en el alma.
Entonces cuando el salmista dice, alma mía, alaba a Jehová, cuando le da esa orden a su alma, David está diciéndole a sus emociones, está triste, tiene pena, está en depresión, no quiere nada con nadie, alma alaba a Jehová, honra a Dios, cuando su carácter está siendo fuerte, probado. El intelecto que tiene que ver con las limitancias, el no puedo, no va a funcionar, y si hago esto y me va mal, estoy inseguro. Y la voluntad tiene que ver, ¿cierto?, con todo lo que tiene que ver con las decisiones que usted toma. ¿Es voluntarioso? ¿No es voluntarioso? ¿Es arrogante? ¿Es altivo? Etcétera. Estas cuatro cosas que forman el alma, que son importantes que usted la conozca, son cosas en las cuales Dios va a procesar nuestra vida. Dios nos va a dar el crecimiento a través de estas cuatro áreas. No va a cambiar tu carácter, Él lo va a moderar, Él lo va a procesar, Él va a humillar tu carácter fuerte, a lo mejor impulsivo. Dios lo va a llevar a piso, a la oración, al llanto, al quebranto, para que usted entienda que el carácter de un hijo de Dios no puede ser el carácter que usted tiene. Arrogante, mañoso, altivo, egocéntrico, ese no es el carácter de Dios. Y mientras usted sea así, va a ir siendo tirado a tierra, va a ir siendo procesado, va a ir siendo disciplinado espiritualmente en el carácter, en sus emociones también. A veces vivimos de pena, de depresiones, vivimos agotados, no queremos nada, y se nos olvida que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo es un don. Dentro de los dones del Espíritu, el gozo es uno de ellos. Por lo tanto, las emociones negativas, la ira, el enojo, la contienda, el celo, todo eso hay que botarlo. Y cuando yo voy viendo en la iglesia que los hermanos están siendo disciplinados espiritualmente y atacando sus emociones, atacando su carácter, atacando su intelecto, hermanos que tienen el intelecto dañado, hermanos, vamos a hacer esto, no, no va a funcionar. Hermanos, vamos a juntarnos para hacer, no, yo no voy. Ese intelecto dañado que usted tiene contamina al resto. Entonces, ¿cómo Dios nos va a dar el crecimiento? Nos va a procesar en estas áreas. Voluntad, intelecto, carácter y emociones, que son los componentes del alma. Muy bien, en el canal de YouTube también tengo las definiciones de estos tres por separado para que usted lo busque. Cuerpo, alma y espíritu se llama. Bien, vamos a ver ahora el espíritu. Voy a hacer otra flechita acá y aquí voy a poner el espíritu. En el espíritu nosotros tenemos la comunión, el discernimiento y la revelación. Estas tres cosas están en el espíritu. Por lo tanto, cuando usted dice, no, que alma y espíritu es lo mismo, para mí no es lo mismo, porque la Biblia los separa. Hebreos 4:12 dice que la palabra, que es la espada, parte y separa y divide el alma y el espíritu, por separado, porque son cosas distintas. El alma tiene que ver con la humanidad del ser humano, con la mente, con su cofre de hueso que tiene aquí. Todo eso está en el alma. El espíritu, que tiene que ver con la comunión, el discernimiento y la revelación, está en el corazón, está en otro cofre, en otro lugar. Por lo tanto, la comunión que yo tengo que tener con el Espíritu Santo es un elemento importante en esta disciplina espiritual. El discernimiento, que es muy importante en los pastores, y la revelación. Cuando yo veo esto, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo, cómo usted puede darse cuenta de que en el espíritu se encuentran estos tres elementos. Cuando Jesús se transfigura en el monte, dice que estaba Pedro, Juan, ¿cierto? Y estaba ahí Jacobo. Estos tres íntimos que estaban siempre con Jesús, era el núcleo íntimo que Jesús tenía. Luego estaban los otros discípulos, pero estos eran los con los cuales ellos siempre iban para todos lados. Y la escritura dice que Pedro ve que estaba Moisés y Elías junto a Jesús en medio de la transfiguración. Entonces Pedro le dice, Señor, ¿hacemos tres enramadas, tres jupá, tres casitas para poder, cierto, tener una para Moisés y para Elías? Yo le pregunto a usted, ¿cómo
supo Pedro que ese era Moisés y Elías y nunca lo había visto. Si estos personajes vivieron más de 1000 años atrás, él nunca los conoció, no sabía cómo era Moisés. Ah, claro, había escuchado de Moisés y de todos los profetas del Antiguo Testamento, pero no los conocían físicamente. ¿Cómo los conocieron? No fue con su alma, no fue con su intelecto, ni sus emociones, ni su voluntad. Fue en el Espíritu a través del discernimiento y la revelación que están en el Espíritu. Cuando vemos nosotros también otro ejemplo claro con respecto al rico y Lázaro, cuando él muere, el rico dice que en el Hades alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham en su seno y a Lázaro. ¿Cómo él supo el rico que ese era Abraham si nunca lo había visto? Porque estaba el discernimiento y la revelación funcionando. Entonces es importante que entendamos que estas tres áreas y que estas áreas tienen que ser enseñadas en una iglesia naciente para que podamos aprender qué significa ser un hombre o una mujer espiritual. Muy bien, espero que vaya quedando claro. Hebreos 10 del 24 al 25, vamos a ver otra temática. Ya vimos en la primera, ¿cierto? Yo planté, ¿cierto? Apolo plantó, Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Cómo da el crecimiento? A través de esas cuatro formas que ya vimos. Vimos que uno planta, el otro riega, pero el que hace todo es el Señor. Por lo tanto, el punto número 3, y ya con este punto yo voy terminando, el punto número 3 tiene que ver con la estimulación. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿En qué? Al amor y a las buenas obras. No abandonando nuestra reunión, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, es decir, hablándonos, animándonos, mucho más al ver que el día del Señor se acerca. Esto quiere decir que la tercera herramienta necesaria para una iglesia naciente es que nosotros podamos considerarnos primeramente unos a otros, formar manada, equipo, grupos, no aislados, sino que unámonos. ¿Para qué? Para estimularnos, para fortalecernos. Si usted está débil, yo oro por usted, la fortalezco. Si yo estoy débil, un hermano me abraza, ora por mí, compartimos un té, un café, una once, nos estimulamos. ¿En qué? En el amor, en las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque es lo primero que usted hace, usted empieza a tener problemas, dificultades, está solo, va a la iglesia, pero nadie lo toma en cuenta y usted se empieza a quedar en su hogar y deja de congregarse, se pierde la estimulación de los hermanos, los abrazos, las oraciones, el cariño, el amor, el afecto. Somos mamíferos, necesitamos piel, necesitamos estar juntos. Por lo tanto, una iglesia naciente no puede perder de vista esto de que la iglesia primitiva, la primera iglesia del libro de Hechos, dice que ellos tenían todas las cosas en común, se consideraban unos a otros, se estimulaban unos a otros y la iglesia crecía todos los días. Tenían todas las cosas en común, iban creciendo, iban fortaleciéndose, iban ellos compartiendo el pan, compartiendo la mesa, riéndose, orando, leyendo la escritura, edificándose. Qué bonito, hermano, es tener esta unión, esta amistad dentro de la iglesia, donde no hay sentimientos raros, competitividad, donde no hay celo ni envidia, sino que está el amor. Por sobre todas las cosas, que usted sea el espiritual más grande del mundo, dice la Escritura, si no tiene amor, de nada le sirve. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que hacernos la pregunta, ¿nuestra iglesia es una iglesia que estimula el amor, que practica la unidad o hay desunión? ¿Cómo podemos estimularnos? Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga
tu problema, tu dificultad, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es decir, eso es amor. Echa sobre Jehová tu preocupación, tu carga, tu desvelo, tu marido, tu esposo, tu hijo, tu hija, échalo ahí. Entrégaselo al Señor, porque Él no te dejará caído, Él te levantará. No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Mira qué maravilloso. Es decir, hermanos, no nos dejemos amedrentar por el enemigo. Problemas y dificultades todos vamos a tener en la vida, siempre, sea cristiano o no cristiano. Siempre vamos a tener problemas, pero bendito es Dios que Él nos enseña que a través de Dios podemos soportar, podemos permanecer, aunque venga viento y marea, si estamos sobre la roca que es Cristo, nada nos moverá. Vendrán los vientos impetuosos, caerán las lluvias, golpearán la casa y no la derribará. Apropiese de estas promesas. Eso pasa cuando nos estimulamos unos a otros, cuando oramos unos a otros, cuando nos fortalecemos. Y para eso está la iglesia. Ahora, si en la iglesia a lo mejor suya no está ocurriendo esto, es porque hay algo que hay que mejorar. A unos muchachos se fatigan y se cansan, dice el texto. Los jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las águilas, sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira qué hermoso. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente, dice el Señor. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira qué promesas más maravillosas, qué palabras más hermosas el Señor te trae en este día. Estamos edificando la iglesia. Cuando usted predica estos sermones en la iglesia y su iglesia sigue estos patrones, por lo menos yo aquí le comparto tres, vamos a compartir tres más en el próximo video, donde vamos a hacer, ¿cierto? Algunos puntos a tratar con respecto a la edificación de la iglesia. Si entendemos esto, nosotros vamos a poder tener una iglesia sana, una iglesia libre, una iglesia que se estimula, que se esfuerza, que se apoya. Uno planta, otro riega, estamos todos sobre la roca que es Cristo, y que venga lo que venga, Dios nos fortalecerá, Él nos dará la fuerza, y Él nos dice, mira que te mando, no es una sugerencia, te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor está contigo. Es decir, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá hacernos frente? Pero cuando tú miras a tu Dios pequeño y no lo miras como yo lo veo, que tengo un Dios grande, yo le digo a mi problema pequeño, mira cuán grande es mi Dios. Yo no veo el problema tan grande que dejo a mi Dios pequeño. No, mi Dios es grande y más grande que el problema. Y yo echo mi problema sobre Él, sobre su carga. Y Él no me dejará tendido, Él abrirá puertas y portones, Él moverá, tocará, tiene mucho pueblo de Dios, muchos hijos que tienen en abundancia para bendecir tu vida y Él puede amonestar, tocar, etcétera. ¿Cuántos testimonios hermosos hay de gente que Dios ha puesto en su corazón ir a una casa y dejar una bendición, a lo mejor lo que usted necesita, pero confíe en el Señor, esfuércese, sea valiente, no tema ni desmaye. Mire lo que dice en Mateo 6, del 31 al 33. Por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mira cómo te trata el Señor. Pero el Padre de ustedes, que es Dios, que está en los cielos, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás será añadido.
Mira qué maravilloso Dios. Esto tiene que ver con el estimularnos, tiene que ver con estar parados sobre la roca, tiene que ver con que todos cumplimos una función, uno planta, otro riega, otro cuida, etcétera. Todas estas promesas, cuando tú amas la palabra, son tuyas y tú no tienes temor, no tienes vergüenza de que el día de mañana el enemigo te va a humillar porque Dios está contigo, Dios te va a fortalecer, te va a levantar, Dios va a abrir las puertas que para ti son imposibles, Él lo va a hacer posible, pero confía en el Señor. Salmo 5:3 dice, por la mañana, Señor, escucharás mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Por la mañana, la oración. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Job 11:18. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Por la mañana, Señor, escucharás mi clamor. De aquí sacaron, cierto, la letra para un corito, una alabanza. De mañana me presentaré ante ti. De mañana oirás mi oración. Te presento mis ruegos y esperaré tu respuesta. Todas estas cosas son necesarias para que una iglesia sea naciente, sea levantada y prosperada en las manos del Señor. Tres principios que son importantes para poder tener una iglesia sana y que la iglesia que estamos edificando pueda ir creciendo con entendimiento, con sabiduría, enseñándoles a ellos, a los hermanos, de que problemas y dificultades vendrán, sí o sí. Es imposible que como hijos de Dios vivamos sin problemas. Jesucristo dijo, si me persiguieron a mí, a ustedes también, si me apedrearon a mí, a ustedes también, si me cancelaron a mí, a ustedes también. Si todo esto lo hicieron con el árbol verde, ¿qué más con el árbol seco, que somos nosotros? Por lo tanto, yo te animo, hermano, que retomes tus fuerzas, que mires la escritura con ojos circuncidados, con oídos circuncidados, que tú puedas leer en voz alta y mientras estés leyendo, siente que Dios te está hablando. Porque si tú quieres que Dios te hable, lee la palabra en voz alta y Dios te hablará automáticamente. No estés esperando que venga una voz de la ultratumba a revelarte y a mostrarte. Lee la escritura en voz alta. Esa es palabra que Dios te está hablando a ti. Y cuando tú entiendas esto, tu vida va a ir mejorando, mejorando, fortaleciéndose, avanzando, creciendo, derribando obstáculos, desafiando tu propia vida. Y te vas a dar cuenta de que tener una iglesia sana, ser parte de un equipo de trabajo donde nos estimulamos, crecemos, nos fortalecemos, es posible cuando le creemos al Señor. Yo quiero hacerte la invitación para que tú te acerques a una iglesia, acércate al Señor, búscalo a Él. Si estás débil, fortalécete. Estamos en tiempos complejos, difíciles, donde Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia. Viene a buscar a su novia, viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Prepárate, nace de nuevo, busca al Señor, ora, ayuna, preocúpate, busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Desde acá yo bendigo tu vida, tu hogar y tu familia. No sé en qué parte me puedas estar viendo, pero siempre vamos a estar subiendo enseñanzas y prédicas para que usted pueda predicar o enseñar en su iglesia en grupos pequeños, discipulados o como sermón para su iglesia. Que el Señor le bendiga, que el amor y la gracia del Espíritu Santo lo acompañe siempre a cada uno de ustedes y espero poder verlos en el próximo video y pongan abajo, ¿cierto?, los comentarios o si quieren alguna prédica, algún material en especial, también déjenlos ahí que lo vamos a estar revisando para poder compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga. Me despido. Mi nombre es Manuel Saavedra. Nos vemos pronto. Bendiciones.